Buenas noches, compañeros, bienvenidos al canal Institucional Contable. Hola, Esteban. Muy buenas noches, Ivonne. Buenas noches, mis compañeros. En el día de hoy, dos estudiantes de la Escuela Colombiana de Carreras Industriales nos van a hablar de unos ciertos temas. ¿Qué temas es que son, Ivonne? Ellos nos van a aclarar los conceptos de impuesto de renta y retención en la fuente. También tomaremos conceptos específicos y ejemplos de lo que se denomina quiénes deben declarar renta y quiénes no deben declarar renta. Como les comentaba, hoy nos están acompañando nuestros compañeros de la EXI, Alejandro y Camilo, los cuales nos van a aclarar los conceptos de retención en la fuente e impuesto de renta. Buenas noches para todos, Esteban, Ivonne, Camilo, compañeros. Pues prácticamente sí vinimos acá como ayudarlos a que de pronto despejen más o menos como todas estas dudas y intentemos como tener conceptos más sólidos y lo puedan entender de una mejor forma. Bueno, Alejandro, cuéntanos cuándo surgió la retención en la fuente y un concepto básico de lo que es la retención en la fuente. Básicamente acá en Colombia empezamos, o ya surgió este concepto de la retención en la fuente en el año 1961, que es un mecanismo de recaudo de impuestos para la renta o utilidad que de pronto le dejaban ganancias a los inversionistas extranjeros sin domicilio. También esto lo hacían dependiendo ya de todos los dividendos que tenían. Pasando el tiempo ya como que dejó de enfocarse solo hacia las inversiones y dividendos y ya prácticamente ya tiene una gama alta donde podemos llegar a practicar esto de los impuestos para retenerle a todas las personas. ¿Pero eso se aplica para todas las ganancias? Pues prácticamente se tiene lo que es ganancias por utilidades, por rentabilidades, y sobre eso es que vamos a discriminar lo de el pago de impuestos de la renta. Pregunto, ¿eso es un impuesto? Pues no, como tal, esta parte de retención en la fuente no es un impuesto, es como el ente que en un momento llega a recaudar todos estos impuestos. Pues sí recauda lo que es el impuesto de la renta, el impuesto por ventas, por IVA, ICA. O sea, directamente no es un impuesto, es el recaudo de todos los impuestos, ¿sí? Sí, es ese agente recaudador que viene y recauda todo esto teniendo en cuenta todas las ganancias y rentabilidad de los empresarios. Como también debemos ver que hay personas naturales que dependiendo de un monto de ventas o de utilidades ya tienen que empezar a discriminar y a liquidar estos impuestos. Bueno, ya técnicamente ya sabemos exactamente qué es un retefuente. Nos dice que no es un impuesto, sino es un sistema o un mecanismo de recaudo. Pero ¿usted me puede brindar un ejemplo exacto qué es retefuente o cómo se aplica? Pues como lo dije, la retefuente para cada impuesto de pronto no tiene el mismo porcentaje o el mismo valor, independientemente sea impuesto de renta, impuesto de IVA, impuesto de ICA, ¿sí? En algún caso, digamos, de una venta, no sé, el dueño de la empresa vende un producto que son 100 pesos, que vale 100 pesos. De estos 100 pesos, solo el cliente pagará 96.5 y el resto, que serían 3.5, es lo que retiene para cuando vaya a declarar ya el impuesto de IVA en este caso, pues ya tengan esos datos discriminados y todo quede controlado hacia la gente o hacia el mecanismo que es la retención en la fuente. ¿Y en qué tiempo se va a declarar? O sea, por ejemplo, lo que guardó o lo que se recaudó. Pues más o menos, o sea, es como todo, se manejan periodos, ya sean mensuales, bimensuales, semestrales. Pero aquí en Colombia esto se maneja anualmente, o sea, en un periodo de 1 de enero a 31 de diciembre. Alejandro, en el ejemplo que nos diste, ¿quién sería el sujeto pasivo y quién es la persona, el agente de retención? Tomando el ejemplo anterior, el sujeto pasivo es el que nos está vendiendo la mercancía y el agente de retención, el que retiene, es el cliente. Pues ya en algunos casos, dependiendo ya el régimen que tenga la empresa, pueden llegar a ser autorretenedores, entonces en estos casos ya el cliente directamente le paga todo y no estaría reteniendo nada. O sea, directamente él pagaría el impuesto, o sea, él mismo retiene para que con base en eso él mismo vaya y declare. O sea, como el ejemplo, entonces el cliente no pagaría los 100 pesos, sino pagaría los 97.5 que nos dijiste.
y él pagaría el impuesto. El Sí, mismo. por eso ahí les digo, eso es en el caso que la empresa sea ya autorretenedora, que él mismo retenga la plata y él mismo se encargue de hacer todas las declaraciones. No todas las empresas manejan este esquema, entonces por eso, pues sí se ven ocasiones que cuando uno va a comprar o algo, uno dice, venga, le hago la retención, porque primero usted no es autorretenedor y al igual, esto me ayuda para ir como descontando esa plata de los impuestos, como les dije, ya sea IVA, ICA o renta. No sé, una pregunta, no sé si venga el tema. En San Andresito uno compra sin IVA, o sin impuestos, o sin nada. ¿Eso qué implica en la red de fuente? Pues ahí no aplicarían nada por lo mismo, porque no se están cobrando estos impuestos, entonces ahí Pero ya ¿qué se sería estaría ilegalidad, liquidando? ¿cierto? ya sería un negocio Ilícito. por pirata, decirlo así. sí. Como en un comienzo ya me habíamos dicho que era que queríamos aclarar qué era la red de fuente y qué era el impuesto de renta, me gustaría saber, ya con el conocimiento, Camilo, exactamente usted nos puede decir qué es el impuesto de renta. Bueno, claro, con mucho gusto. El impuesto de renta es el impuesto a la renta que se configura como un tributo directo. Bueno, en esto que para analizar más las cosas es el impuesto que se paga por venta o por ganancia, por decirlo así. Digamos, en el dado caso que tú inviertas un dinero en una empresa y obtengas ganancias, de esa ganancia tenemos que pagar un impuesto a la renta. ¿Sí? Ya pues sí, de pronto aclarando un poco más, cada actividad económica tiene pues sus diferentes variaciones en el porcentaje de impuesto de renta, ¿sí? Que es algo que vamos a aclarar ahorita más Así, adelante. pues ese como porcentaje se maneja según si es persona natural, persona jurídica, si es de régimen simplificado, común. Pues ahí ya entran hartos términos que tenemos que entrar a Van bajando los analizar. Es decir, que porcentajes. el impuesto de renta, en términos más sencillos, son los ingresos que nos entran como una utilidad o un beneficio a una venta que No nos necesariamente son todos ¿O los una ingresos, compra? es como un impuesto que tú pagas por la ganancia que tú tuviste al hacer un negocio, por ejemplo, digamos, si si Por lo menos, o sea, ya te entiendo, o sea, sí es algo que se discrimina en una utilidad o en la rentabilidad de un negocio, pero eso también lo discriminamos dependiendo todas esas ganancias, si eso aumenta nuestro patrimonio, entonces en el momento de como empezar a discriminar este impuesto ya no es solo que se ganó, sino también cómo incrementa, no sé, nuestro capital físico. De acuerdo con lo que Camilo nos ha dicho, el impuesto de renta son las ganancias que se han producido a partir de una inversión o una rentabilidad de un capital, de cierto capital que nosotros tenemos. De acuerdo con eso, ¿tú nos puedes dar un ejemplo más preciso? claro, mira, pues uno muy pequeño es en el dado caso que tú inviertas un dinero, digamos en Ecopetrol, ¿sí? Ellos te están dando como una margen de ganancias a cada socio que tiene la empresa. Entonces, de esa margen de ganancia tú tienes que pagar un impuesto, que es el impuesto de renta. Es decir, por ejemplo, si yo un ejemplo, caso que no sé, no creo que pase, si yo me llego a ganar el baloto, por ejemplo, esos 16.000 millones, todo eso es para mí, todos esos 16 millones yo los puedo coger. Entre comillas, sí serían suyos, ¿sí? Pero usted tiene que recibir el dinero y cuando usted lo recibe tiene que pagar un impuesto, como se llama ahí, ¿Qué impuesto porcentaje de más o renta. menos es? La verdad no estoy muy Eso seguro, son- pero está entre el 20%. Es exacto dinero que uno O sea, tiene que de pagar. todo lo que me gano, ellos cogen. Claro, porque es una ganancia extraordinaria. O sea, no la trabajas, le estás ganando de chévere. Lo mismo que ganan como en el precio es correcto, el carro paga. Exacto, si ustedes, por ejemplo, en el carro, en el dado caso de que se gane en el carro, primero el carro lo entregan sin papeles ni nada, uno tiene que escribirlo y matricularlo. Y segundo, uno tiene que pagar, si el carro ellos lo evalúan en 25 millones de pesos, por ejemplo, ustedes tienen que pagar un impuesto de renta por ese monto o esa ganancia. Entonces, estamos hablando de un promedio entre 4 o 6 millones de pesos que uno tiene que pagar para poder dar el carro. Hay diferentes porcentajes para cada vez que uno gane. Claro, hay, por ejemplo, no solo para que ganen, sino normalmente para que ganen son iguales, pero por ejemplo para inmuebles, para ganancia de, no sé, de ventas, de cosas así, son diferentes montos que uno debe pagar. Hay un cuadro que lo podemos buscar por internet y ahí nos da los montos que debemos manejar para para cada impuesto, para cada cosa que vamos a vender o ganar. Para cada activo. Exacto.
Camilo, de acuerdo con eso, ¿quiénes están obligados a pagar el impuesto de renta? Mira, pues como nosotros sabemos hay dos tipos de personas naturales y jurídicas. En las personas jurídicas todos tienen que pagar el impuesto a renta, pero en ese manejamos régimen común y régimen simplificado. Lo que sucede con el común, uno entra primero por el común y tiene que durar 3 años para poder pasar al simplificado. En la persona natural hay uno puede cumplir como unos términos para poder no pagar el impuesto a renta, que es si tu venta o tú vas, por ejemplo, tú vendiste más de 1400 VT, tú no tienes que pagarlo. Si vendiste menos de eso, no tendrías que. Bueno, ya habíamos hablado sobre el impuesto de renta, que normalmente se calculaba sobre un porcentaje más o menos dependiendo de las ganancias, pero normalmente también he escuchado que se fija sobre una base del VT. ¿Qué es esa base? Pues básicamente el VT, su significado es unidad de valor tributario. En el 2012 contamos con un VT de 26.049 pesos. Como decía acá Esteban, no solo es sacar el impuesto liquidarlo sobre un porcentaje dependiendo del monto, sino también se estandariza por unidades de VTs. Entonces ya para algunas actividades económicas tenemos 7 VTs, 10 VTs, 12 VTs. Y es muy sencillo, ya es tener el valor unitario de la VT y es multiplicarlo por las unidades, más o menos que nos dé el valor, y entonces ya también con eso vamos teniendo en cuenta cuándo es que tenemos que entrar a liquidar. ¿Así es como se saca? ¿Así es como se saca? O sea, ¿cómo se saca exactamente el VT? Tú tienes el valor total de la utilidad. Sí, y entonces en el caso que sea la actividad económica que también se puede discriminar por VT, entonces esa cantidad la divides en los 26.049 pesos que tenemos ahorita. Sí. En el caso que te dé, no sé, 12, 15 VTs, determinando la actividad económica y mirando ya en nuestra tabla de valores, entonces uno ya ahí también no es solo hacia el porcentaje, sino va mirando si yo también aplico para llegar en ese momento a pagarlo, mirando la tabla, o sí, pagarlo determinándonos en lo de los VTs. Bueno, ya que Alejandro se metió en el tema del VT, pues yo les estaba hablando ahorita de una parte de cómo poder no tener que pagar el impuesto a renta. Bueno, el impuesto a renta tampoco, para las personas naturales, si las ganancias no pasan de 1.400 VT, o sea, son 36.468.600 pesos, si no supera ese monto, no tendríamos que pagar el impuesto a renta. Pero si como las propiedades o el pasivo que tenga la empresa no supere los 4.500 VTs, si supera esos porcentajes, tenemos que pagar el impuesto a renta, pero si no, no hay necesidad de pagarlo. O sea, somos exentos de pagar el. O sea, entre menor sea esos valores no se va a pagar. Entre menos, si no superamos los 1.400 en ventas, no lo tendríamos que pagar. Pero también tenemos que ver que el patrimonio no sea mayor a 4.500 VT. Si es mayor a 4.500 VT, los 4.500 VT exactamente, ¿qué es? 4.500 millones o 4.000. No, son 4.500 VTs. En este momento no estoy seguro cuánto es, pero pues podemos multiplicar 4.500 por 26.049. Se multiplica por lo que claro, sale VT al día de hoy. Y ahí sabemos qué porcentaje es. Pero si 1.400 son 36 millones, deben ser entre 300, 400 millones de pesos. Siempre se va a multiplicar por el valor del VT que haya en el día. Listo, correcto. Continuamos con Julio, el cual nos va a aclarar y nos va a dar los pasos a seguir para determinar la retención en la fuente por renta. Okay. Hola Ivonne, ¿cómo estás? ¿Cómo vamos? Muchachos, buenas noches. Yo básicamente les voy a explicar los 5 pasos que son necesarios para terminar la retención en la fuente por renta. El primer paso es reconocer los intervinientes en cada transacción económica. Toda transacción económica que implique que una persona tenga una obligación con otra persona estaría sometida a retención en la fuente por renta. Ese sería el primer caso básicamente. El segundo caso sería identificar al pagador que tiene la obligación de pagar o por dar. Hacer o no, o hacer más o menos. Hacer o no hacer.
Esta persona sería quien obre como agente de retención, cuyo listado daría parte del estudio tributario nacional. De retención en la fuente por impuesto a la renta en Colombia son los siguientes: las entidades de derecho público, las entidades de derecho privado, las demás personas naturales o jurídicas, sucesiones ilíquidas, las personas naturales calificadas por el Estado como agentes de retención y los agentes retenedores que tienen varias obligaciones en la función. Bueno, esos son los dos primeros pasos. El tercer paso es identificar al beneficiario por pago de abono en cuenta. La regla general del todo beneficiario de un pago en abono a una cuenta se retiene, pero este principio se rompe el Estatuto Tributario Nacional. Tentativamente lo han señalado como una persona no sometida a retención en la fuente por renta. Acá las personas que no se someten a la retención en la fuente por renta son las entidades públicas o estatales, las personas que han sido calificadas como no contribuyentes de impuestos sobre la renta, las personas del Estado que han calificado autorretenedores del impuesto y las personas o entidades de derecho internacional público que tengan calidad de agentes. El cuarto paso sería identificar el concepto de pago abono en cuenta, que se determinaría la retención en la fuente por renta. Bueno, el último paso o quinto es clasificar el concepto de pago de abono a la cuenta. Aquí ya se tiene la seguridad de que se practicará la retención en la fuente por impuesto de renta, por lo que debemos clasificar de manera precisa el concepto del pago o abono a una de las cuentas de las categorías que ha señalado el Estatuto Tributario Nacional y sus decretos reglamentarios. Para concluir, debo decir que si quiero practicar de manera correcta la retención en la fuente por impuestos de renta, debo primero reconocer los intervinientes en cada transacción económica. Luego identificar el pagador, debo identificar el beneficiario del pago o abono en cuenta. Enseguida debo identificar el concepto de pago o abono en la cuenta y finalmente debo clasificar el concepto de pago o abono en cuenta para calcular la respectiva retención. Bueno, muchas gracias, don Julio, muchas gracias por su aporte. Espero que a todos nos haya quedado muy claro todos los temas que a nosotros hicimos y pues espero que se nos haga y pues tengamos otra oportunidad de poder brindar esta información y aclarar cualquier tema solicitado. Muy buenas noches.